Tras los fríos y desolados muros de las cárceles más inhumanas del mundo, se oculta un grito ahogado que pocos se atreven a escuchar. Las voces de miles de mujeres quedan atrapadas en un eco interminable de sufrimiento, condenadas no solo por la justicia, sino por un sistema que las despoja de su propia humanidad. En este oscuro viaje que estás a punto de emprender, exploraremos las prisiones femeninas más brutales del mundo, lugares donde la esperanza muere y la dignidad es pisoteada sin piedad. Pero estas no son solo historias de tormento, son gritos de resistencia, de vidas rotas que aún claman por ser escuchadas. Quédate hasta el final para descubrir una realidad que te estremecerá, una verdad que pocos conocen y que no podrás ignorar. Esto es más que un relato, es una llamada a abrir los ojos. El Centro Penitenciario de Mujeres Santa Teresa, ubicado en El Salvador, es un lugar que refleja las dificultades y tragedias que enfrentan las mujeres encarceladas en el país. Este centro ha ganado notoriedad debido a las extremas condiciones de vida de las reclusas, quienes luchan diariamente contra el hacinamiento, la violencia y la falta de atención médica adecuada, dota una lucha constante que en el cerebro femenino resulta ser como estar viviendo en medio de una guerra sistemática, física y emocionalmente. Aunque fue concebido originalmente como un espacio para la rehabilitación y la seguridad pública, la realidad dentro de sus muros es mucho más sombría y desgarradora. Uno de los principales problemas que aquejan a las prisioneras de Santa Teresa es el hacinamiento extremo. La prisión está sobrepoblada, mucho más allá de su capacidad original, lo que provoca la falta de espacio personal y aumenta la tensión entre las reclusas. Este hacinamiento no solo limita la movilidad y la privacidad de las prisioneras, sino que también crea un caldo de cultivo para conflictos constantes y violencia. La falta de espacio para dormir, para moverse libremente y la necesidad de compartir recursos básicos como alimentos y servicios sanitarios exacerban las tensiones y agravan las condiciones psicológicas de las reclusas. Además del hacinamiento, la violencia es una constante en el Centro Penitenciario de Mujeres Santa Teresa. Las reclusas no solo tienen que enfrentar la agresión y el abuso de otras prisioneras, sino también la violencia física y sexual por parte del personal penitenciario. Denuncias de abuso y extorsión son alarmantemente frecuentes, lo que crea una atmósfera de miedo y desesperanza entre las prisioneras. La falta de protección por parte de las autoridades penitenciarias permite que estos abusos continúen sin consecuencias, dejando a las reclusas atrapadas en un ciclo de violencia que se perpetúa a lo largo del tiempo. El estado de la atención sanitaria dentro de la prisión es otro de los grandes problemas que enfrentan las mujeres encarceladas. Las instalaciones médicas son insuficientes y carecen de los recursos necesarios para brindar una atención adecuada. El personal médico es escaso y las reclusas a menudo deben esperar por días o incluso semanas para recibir tratamiento por lesiones o enfermedades. El acceso a medicamentos y a atención médica especializada es limitado, lo que agrava aún más las condiciones de salud de las reclusas. Muchas sufren enfermedades tratables que, debido a la falta de atención, se complican gravemente. El entorno deshumanizado que se vive en el Centro Penitenciario de Mujeres Santa Teresa tiene consecuencias devastadoras para la salud mental y física de las prisioneras. El hacinamiento y la violencia perpetúan un ciclo de sufrimiento que deja cicatrices profundas, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. La falta de privacidad y la constante exposición a la violencia desgastan el bienestar emocional y psicológico de las reclusas, quienes se ven privadas de las condiciones mínimas necesarias para mantener su dignidad. El sistema de justicia penitenciaria en El Salvador, reflejado en el caso de Santa Teresa, demuestra cómo las condiciones dentro de estas instituciones no solo infringen los derechos humanos de las prisioneras, sino que también dificultan sus posibilidades de rehabilitación. La combinación de condiciones inhumanas, violencia constante y la falta de atención a la salud física y mental de las reclusas crea un ambiente donde la rehabilitación es prácticamente imposible. Para las mujeres encarceladas, Santa Teresa se convierte más en un lugar de castigo y sufrimiento que en un centro de rehabilitación que las prepare para una reinserción efectiva en la sociedad. El futuro de estas prisioneras, al no abordarse estos problemas estructurales, se ve empañado por la falta de oportunidades para un cambio real.
La rehabilitación y la reintegración social se convierten en metas inalcanzables cuando las condiciones de vida dentro de la prisión no solo fallan en apoyar la reforma, sino que contribuyen activamente a la perpetuación del ciclo de violencia y sufrimiento. La prisión de Tadmor en Siria, un emblema de la represión y la tortura. Entre las cárceles más temidas y conocidas por su brutalidad, destaca la prisión de Tadmor en Siria, un centro de máxima seguridad que no solo fue diseñado para reprimir a los opositores políticos, sino que también se transformó en un sinónimo de horror. Fundada en 1963 bajo el régimen del presidente Hafez al-Assad, Tadmor se convirtió rápidamente en un símbolo de la opresión política, un lugar en el que el sufrimiento humano no tenía límites. A lo largo de los años, la prisión se llenó de disidentes, prisioneros de conciencia y aquellos que se atrevían a desafiar al régimen. Los abusos de los derechos humanos eran tan comunes que la prisión no solo ganó notoriedad, sino que se convirtió en una máquina de tortura donde la violencia física, psicológica y sexual era la norma. La tortura se imponía con métodos brutales: palizas, electroshock, agresión sexual y la privación de lo más básico como comida, agua y atención médica. Estas prácticas, utilizadas sistemáticamente, buscaban quebrantar el espíritu humano y forzar confesiones falsas. Pero, si los hombres ya sufrían estas atrocidades, las mujeres encarceladas en Tadmor enfrentaban una realidad aún más aterradora. No solo eran víctimas de la misma violencia, sino que además estaban sometidas a un nivel específico de abuso debido a su género. Las reclusas eran víctimas de abusos, agresiones sexuales y otras formas de violencia por parte de los guardias y otros prisioneros. La miseria dentro de Tadmor no distinguía entre el sufrimiento físico y psicológico, y las mujeres vivían en un estado constante de temor y desolación. En medio de esta pesadilla, una de las historias más estremecedoras es la masacre de la prisión de Tadmor, ocurrida en junio de 1980. Una revuelta encabezada por prisioneros políticos, principalmente miembros de los Hermanos Musulmanes, se saldó con un enfrentamiento sangriento entre los presos y las fuerzas del gobierno. La respuesta del régimen sirio fue rápida y brutal. El ejército asaltó la prisión con tanques y artillería pesada, arrasando el complejo y dejando cientos, tal vez miles, de muertos. Este acto de represión indiscriminada es una de las tragedias más oscuras de la historia reciente de Siria y muestra la extrema violencia con la que el gobierno sirio trató de aplastar cualquier forma de oposición. Prisión de mujeres de Kaliti, Etiopía. La prisión de mujeres de Kaliti en Etiopía es un lugar que realmente da que pensar. Es uno de esos sitios que te hace cuestionar cómo algo así puede existir hoy en día. Las mujeres que están allí viven en condiciones de hacinamiento extremas, lo que significa que no hay espacio para la intimidad ni para el descanso básico. Imagina estar encerrada en un lugar sin siquiera un rincón donde puedas sentir que es tuyo. Eso, por supuesto, genera mucha tensión, y las peleas entre las reclusas se vuelven casi una constante. Pero el hacinamiento no es lo único que hace que la vida allí sea una pesadilla. La atención médica es prácticamente inexistente. Con los recursos limitados, no hay forma de que las prisioneras reciban la atención que necesitan, y el riesgo de enfermedades, tanto físicas como mentales, crece cada día. No es un lugar donde la salud de las mujeres esté ni cerca de ser una prioridad. Lo peor de todo son los abusos. Ha habido demasiados casos de violencia física, acoso psicológico y abuso verbal, tanto por parte del personal penitenciario como por las propias reclusas. En marzo de 2003, una reclusa nigeriana fue asesinada tras una brutal golpiza dentro de la prisión, lo que provocó protestas por parte de las demás prisioneras. Este tipo de maltrato es un abuso directo de los derechos humanos más básicos. La impunidad en Kaliti es la regla, lo que hace que el ciclo de abuso no solo se repita, sino que se agrave. Sin supervisión real, la violencia se sigue alimentando. La prisión cerrada de mujeres de Bakırköy, en Turquía, ha pasado a la historia como uno de los lugares más brutales para las reclusas. Este centro de alta seguridad, destinado a mujeres condenadas por varios delitos, ha sido severamente criticado por las pésimas condiciones en las que viven las internas. Aunque la idea inicial era ofrecer un espacio para la reclusión y posible rehabilitación, la realidad en su interior es todo lo contrario. Un infierno de violencia, hacinamiento y total desidia por parte de las autoridades.
Uno de los problemas más graves de Bakırköy es el estado lamentable de las instalaciones. Las condiciones sanitarias son un desastre, lo que hace que la vida diaria de las reclusas sea aún más insoportable. No solo enfrentan la falta de agua potable o baños en condiciones adecuadas, sino que el mantenimiento es prácticamente inexistente, lo que convierte la prisión en un lugar insalubre. Esta negligencia aumenta el riesgo de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, entre las mujeres que pasan sus días allí. Pero lo peor de todo son las denuncias de abuso y maltrato por parte de los guardias. Ex-reclusas y organizaciones de derechos humanos han revelado casos de violencia física, como palizas y el uso excesivo de la fuerza. Además, las humillaciones verbales y los abusos emocionales son el pan de cada día. Este trato cruel no solo vulnera los derechos humanos, sino que también despoja a las mujeres de su dignidad, sumiéndolas en un estado constante de miedo y desesperación. Por si fuera poco, la discriminación de género se suma a todo esto. Las reclusas enfrentan obstáculos aún mayores. No tienen acceso adecuado a atención médica, los programas educativos y de formación son escasos, y la comunicación con sus familias está severamente restringida. La falta de contacto con el mundo exterior y la escasa oportunidad de mejorar su situación personal agravan aún más su sufrimiento. En diciembre de 2021, 28 reclusas decidieron que ya era suficiente y comenzaron una huelga de hambre, exigiendo justicia y el fin de los abusos. Su acción no solo captó la atención internacional, sino que evidenció lo grave de la situación en Bakırköy. Las mujeres que participaron en la protesta dejaron claro que, al no tener otra forma de ser escuchadas, decidieron arriesgarlo todo. La huelga fue una llamada de atención tanto dentro como fuera de la prisión y puso de manifiesto que las condiciones en Bakırköy no son solo inhumanas, sino letales. Las muertes de algunas reclusas, producto de los abusos y negligencias, agregaron aún más presión sobre las autoridades y aumentaron la indignación pública. Lo que ocurre en esta prisión refleja una falla estructural en el sistema penitenciario turco, donde las mujeres son doblemente víctimas de la violencia carcelaria y de una sociedad que les da la espalda. Sin un cambio urgente y una respuesta decidida, el ciclo de abuso y sufrimiento seguirá siendo la única realidad para las mujeres de Bakırköy. La prisión femenina de Jincheng en China, una prisión de miedo y angustia. A miles de kilómetros de Siria, en la vasta extensión de China, se encuentra la prisión de mujeres de Jincheng, otro de esos oscuros lugares donde el sistema penitenciario se convierte en sinónimo de abuso y maltrato. Situada en la capital, Pekín, esta prisión es conocida por las condiciones extremas que enfrentan las reclusas, quienes son sometidas a un régimen de control absoluto, pero con una particularidad: el trato cruel hacia las mujeres. El gobierno chino, en su intento de imponer el orden y controlar la delincuencia, ha sido acusado de implementar prácticas inhumanas dentro de sus cárceles, y la prisión de Jincheng no es la excepción. Las denuncias de abusos físicos, torturas y malos tratos son tan frecuentes como devastadoras. Las mujeres encarceladas allí no solo enfrentan palizas y violencia sistemática por parte de los guardias, sino que también sufren las consecuencias de un hacinamiento extremo. Las celdas, que deberían albergar a un número limitado de reclusas, están llenas más allá de su capacidad, lo que genera una atmósfera de desesperación y miedo constante. En un entorno tan sobrecargado, la higiene y el saneamiento se convierten en un lujo inalcanzable. La falta de recursos básicos, como atención médica adecuada, empeora la situación de las prisioneras, muchas de las cuales terminan sufriendo graves enfermedades debido a la mala calidad de vida dentro de la prisión. Los testimonios de quienes han sobrevivido a esta experiencia revelan el nivel de sufrimiento físico y emocional que enfrentan las mujeres, quienes no solo son víctimas de una justicia cruel, sino que también están atrapadas en un sistema penitenciario que las despoja de su dignidad más básica. El hacinamiento en la prisión de Jincheng no solo afecta a las reclusas, sino que también sobrecarga al personal penitenciario, que no puede proporcionar el apoyo necesario. Con espacios reducidos y recursos limitados, las posibilidades de rehabilitación se ven mínimas. Las mujeres encarceladas en Jincheng no solo enfrentan las dificultades inherentes a su condena, sino que también deben soportar un sistema que las deshumaniza aún más, sin ofrecerles ninguna esperanza de redención. La lucha por la dignidad, el impacto humano de la brutalidad carcelaria. Lo que ocurre dentro de estos muros no es solo un testimonio de la crueldad humana,
sino también una llamada de atención sobre la necesidad de cambiar el sistema penitenciario global. Si bien es cierto que la prisión se ve como una forma de castigo, también debería ser un espacio para la rehabilitación y el retorno a la sociedad de aquellos que cumplen su condena. Sin embargo, en lugares como Tadmor y Jincheng, la realidad es completamente diferente. La tortura, el abuso y el hacinamiento no son accidentes aislados, sino que son parte de un sistema que busca quebrantar el alma humana. Lo que nos queda al final es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la justicia, el sufrimiento humano y la necesidad urgente de reformar las cárceles del mundo. Porque detrás de cada muro, cada celda y cada historia de tortura hay un ser humano que merece ser escuchado, no aplastado por un sistema que prefiere silenciar su dolor. La cárcel central de Thani, India, una realidad oscura y desgarradora. La cárcel central de Thani en la India es un lugar que, a simple vista, podría parecer solo una prisión más, pero la verdad es mucho más impactante y perturbadora. Es un centro penitenciario que alberga a reclusos de ambos sexos, pero detrás de sus muros se esconde una serie de problemas tan graves que deberían hacer que cualquiera se cuestione cómo un lugar así puede existir hoy en día. Desde las condiciones de vida hasta el trato recibido por los prisioneros, la cárcel central de Thani es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los derechos humanos se dejan de lado. Condiciones deplorables y peligrosas. Las condiciones dentro de esta cárcel son insalubres, por decirlo menos. Higiene deficiente, agua potable contaminada y gestión inadecuada de los residuos son solo algunas de las grandes fallas. Estas condiciones no solo afectan a la salud física de los prisioneros, sino que también abren la puerta a la propagación de enfermedades e infecciones que, de no ser tratadas, pueden ser letales. La cárcel no parece preocuparse por lo más básico, como mantener el lugar limpio o garantizar que el agua que consumen los prisioneros sea segura. En un entorno así, es fácil imaginar el nivel de sufrimiento al que se enfrentan las personas encarceladas, sobre todo las reclusas. La violencia en su forma más cruel. Pero lo que ocurre dentro de la cárcel central de Thani no es solo una cuestión de condiciones insalubres. La violencia y los abusos son una constante y no se limitan a las peleas entre prisioneros, sino que también involucran al personal de la prisión. En un caso alarmante que ocurrió en 2016, una agente de policía que trabajaba en la cárcel fue denunciada por acoso sexual. La agente, Hira Yadav, fue acusada de agresión sexual y contacto físico no deseado con las reclusas, abusando por completo su dignidad y derechos. En este caso, la víctima registró la denuncia y se citó a la Ley India 354 sobre el ultraje de la dignidad femenina y el acoso sexual explícito. A pesar de lo grave de la acusación, Yadav fue suspendida y declarada culpable, lo que muestra cómo algunos miembros del personal penitenciario no solo permiten, sino que también son partícipes activos en los abusos dentro de la prisión. Malos tratos, abusos y discriminación, un ciclo de sufrimiento. Además de las denuncias de violencia física y acoso sexual, las prisioneras en la cárcel central de Thani también han denunciado la privación de atención médica adecuada, la negación de derechos fundamentales como el derecho a recibir visitas y prácticas discriminatorias que agravan aún más su sufrimiento. La falta de atención médica no es un detalle menor. En un entorno tan peligroso para la salud, donde las infecciones y enfermedades se propagan rápidamente, la negación de la atención necesaria puede resultar fatal. Y cuando las mujeres en prisión no tienen derecho a ver a sus familiares o recibir visitas, la sensación de aislamiento y deshumanización se convierte en una carga aún más pesada. Este tipo de abuso institucionalizado no solo arruina la vida de las reclusas, sino que también crea un ambiente de miedo y humillación constante. En una cárcel donde las prisioneras son tratadas como si sus derechos no existieran, las posibilidades de que alguna vez se rehabiliten o reinserten en la sociedad son mínimas. Y, por supuesto, ese ciclo de sufrimiento se perpetúa. Sin una supervisión efectiva, sin cambios en las políticas y sin una voluntad real de mejorar las condiciones, es casi imposible que las reclusas encuentren la oportunidad de empezar de nuevo. La cárcel central de Thani no es solo un reflejo de los problemas dentro del sistema penitenciario indio, sino un ejemplo global de lo que ocurre cuando los derechos humanos son sistemáticamente ignorados. Las mujeres encarceladas aquí no solo están atrapadas entre rejas, sino que también están atrapadas en un sistema que las despoja de su dignidad, las somete a violencia, las discrimina y las priva de los derechos más básicos.
Lo que ocurre en Tani es solo una parte de un problema mucho mayor que necesita atención inmediata. ¿Qué más debe suceder para que el mundo mire de manera más crítica a estas instituciones penitenciarias? ¿Cuántas más vidas deben ser destruidas por el maltrato y la indiferencia institucional antes de que haya un cambio real? La situación de la cárcel central de Tani exige una reflexión profunda sobre cómo tratamos a las personas encarceladas y sobre la necesidad urgente de reformas que devuelvan la dignidad y los derechos a aquellos que, por un motivo u otro, se encuentran en el sistema de justicia penal. Prisión de mujeres de Welikada, Sri Lanka. Ahora vamos a hablar de la prisión de mujeres de Welikada, en Sri Lanka, otro lugar donde las condiciones no son mucho mejores. Aunque su función es la de un centro penitenciario, la violencia dentro de la prisión es prácticamente parte del día a día. Las mujeres se enfrentan a peleas constantes, intimidación y, lo peor de todo, la presencia de bandas dentro de la prisión. Las tensiones entre las reclusas son tan altas que ni siquiera el concepto de rehabilitación parece tener espacio allí. Pero lo más grave es que el maltrato no solo viene de las reclusas. Las denuncias de abuso físico y acoso verbal por parte del personal penitenciario están a la orden del día. La cultura de miedo que se vive dentro de esas paredes es algo que marca profundamente a las mujeres encarceladas, creando un entorno de intimidación constante. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en 2023, cuando un operativo del STF, el Grupo de Intervención Especial, trató de hacer un registro para encontrar drogas y teléfonos móviles ilegales. Lo que comenzó como un simple operativo se transformó rápidamente en una batalla campal. Los prisioneros atacaron a los oficiales con piedras y, para defenderse, los agentes respondieron con gases lacrimógenos. Pero las cosas empeoraron cuando los presos empezaron a disparar desde el techo de la prisión. El resultado fue un tiroteo entre la policía y los prisioneros que dejó un saldo de 27 fallecidos y 59 heridos. Y para añadir más caos, el ejército tuvo que intervenir. En la operación se descubrieron varias armas ilegales y 6 cadáveres. Una verdadera escena de guerra. La prisión alberga a alrededor de 4.500 reclusos, incluyendo a antiguos miembros de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, conocidos por su papel en la larga guerra civil en Sri Lanka. Aunque no está claro si estos prisioneros fueron directamente responsables del levantamiento, el nivel de violencia que se vive allí es un reflejo de la inestabilidad que reina en el lugar. La cárcel de mujeres. Buen Pastor en Colombia no es un lugar común. Si bien podría pensarse que todas las cárceles son duras, este centro penitenciario tiene una historia particular que no deja indiferente a nadie. Imagina estar en un espacio donde la falta de privacidad es solo el principio y donde la lucha diaria por algo tan básico como la salud es una batalla constante. Eso es solo una fracción de lo que enfrentan las mujeres dentro de Buen Pastor. Uno de los mayores problemas que afectan a las reclusas es el hacinamiento. Este no es un tema menor. Las celdas están llenas de mujeres, mucho más de las que el sistema puede manejar, lo que hace que las condiciones de vida sean una pesadilla. No solo se trata de falta de espacio para descansar o moverse, sino de la creación de un ambiente insoportable, donde las tensiones aumentan y las peleas por el poco espacio se vuelven una constante. A todo esto se suma la sensación de estar atrapada en un lugar donde la intimidad y la dignidad se vuelven lujos imposibles. Pero la cosa no para ahí. Si uno piensa que la salud en prisión está garantizada, la realidad en Buen Pastor es otra. La atención médica es insuficiente y las mujeres tienen un acceso limitado a los servicios que podrían mejorar su bienestar físico y mental. Las revisiones médicas son escasas y cuando hay algún problema de salud, la ayuda llega tarde, si es que llega. Y ni hablar de la salud mental. Las reclusas, muchas de ellas con traumas o historias de vida complicadas, no tienen el apoyo psicológico necesario. Esta falta de atención no solo empeora las condiciones de vida, sino que también pone en riesgo sus posibilidades de reintegrarse a la sociedad algún día. Y es que, en Buen Pastor, la violencia no es algo ajeno. Las reclusas, que ya luchan por sobrevivir dentro de estas paredes, deben enfrentarse a un entorno agresivo. La violencia entre ellas es común y no solo se limita a las peleas físicas. Las mujeres más vulnerables, sin protección, son blanco de agresiones y abusos por parte de otras reclusas. Los incidentes de violencia se han cobrado vidas y la falta de medidas para manejar estos conflictos hace que el lugar sea aún más peligroso. Las reclusas sienten que su vida no tiene valor y que su sufrimiento pasa desapercibido.
A lo largo de los años, ha habido casos terribles que han sacudido las paredes de Buen Pastor, como incidentes de suicidio entre las reclusas, desesperadas por la presión emocional de vivir en un lugar donde la esperanza parece inexistente. Estas tragedias han revelado una gran necesidad de programas de salud mental efectivos, de intervención y apoyo psicológico real, que puedan darles a estas mujeres alguna salida frente al horror que viven a diario. A pesar de todo esto, hay algo en Buen Pastor que sorprende a muchos: su concurso anual de belleza. Puede sonar extraño, pero este evento se ha convertido en un símbolo de resistencia y transformación para algunas de las reclusas. No es solo un concurso de belleza tradicional, es una plataforma donde las mujeres pueden mostrar su fuerza, sus talentos y su capacidad de superación. A través de este evento, las participantes tienen la oportunidad de recuperar su autoestima, de volver a sentirse importantes y de demostrarle al mundo y a ellas mismas que dentro de la cárcel también hay espacio para la esperanza. Este concurso, que recibe atención internacional, no solo busca resaltar la belleza exterior, sino que se convierte en una manera de romper estigmas sociales y darle a las reclusas una voz que normalmente se les niega. Les da la oportunidad de redefinir su identidad y demostrarle al mundo que el encarcelamiento no define su valor ni su futuro. La cárcel de Buen Pastor es, sin duda, un lugar lleno de desafíos, pero también un reflejo de la lucha diaria de mujeres que, a pesar de las adversidades, encuentran formas de resistir y, en algunos casos, de transformarse. La historia de Buen Pastor nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a buscar la luz. Las cárceles de mujeres en todo el mundo están marcadas por el hacinamiento, la violencia, el abuso y la falta de atención médica adecuada. Las condiciones inhumanas y la desprotección de las reclusas agravan su sufrimiento físico y mental. Sin embargo, su resiliencia es innegable, luchando por su dignidad en medio del caos. Estas realidades ponen de manifiesto la urgente necesidad de reformas que respeten sus derechos y promuevan su rehabilitación, garantizando un futuro más justo y humano para todas. ¿Qué te han parecido estos lugares de supervivencia? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.